o las subespecialidades. De hecho, los mayores expertos en boca debieran ser los compañeros odontólogos, que técnicamente son llamados estomatólogos, ¿no? Y con esto pues están hablando que son especialistas en problemas de la boca. Sin embargo, la verdad es que la mayor parte de las veces ellos no están en aptitud del diagnóstico de algunas de las enfermedades que se presentan comúnmente en boca, como los que hemos estado viendo desde ayer. Vamos a tratar de proyectar. Bueno, el día de ayer, la última diapositiva que vimos era en forma global, cosas que involucraban la lengua, el herpes labial simple, el herpes simple tipo 1, la amigdalitis purulenta o la lengua saburral, como quizá algunos de los o problemas más frecuentes en el caso de estos, como los más frecuentes. Este no tan frecuente, pero sí es importante diagnosticarlo porque su imagen es típica, y este es raro, pero no por raro es menos importante, porque tiene que ver mucho con que esto es una lesión que se considera premaligna, que lo mismo se puede presentar en la mejilla, como se ve aquí, o en el borde de la lengua, o en el labio, y la leucoplasia se considera una lesión premaligna. Lógicamente hay factores de riesgo que la producen, como por ejemplo el calor excesivo en boca por sustancias inhalantes, el tabaco, el puro, la pipa, el cigarrillo simple. Y de alguna manera, pues es una más de las cosas que se le atribuyen al tabaquismo como una de las probabilidades de desencadenamiento de este tipo de lesiones premalignas. Entrando nuevamente al aspecto de boca, ayer sí alcanzamos a ver esto, que era la candidiasis oral. Pues siempre que vean candidiasis está ligada a inmunosupresión, y la inmunosupresión no solamente es en el caso, por ejemplo, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay inmunosupresión por abuso de antibióticos. Existe una regla desde el punto de vista farmacológico que cuando se usan más de 2 antibióticos por un periodo de tiempo prolongado, hablando de prolongado más de 5 a 7 días, se pueden desencadenar la aparición de microorganismos oportunistas, como el caso de la cándida, que es el responsable de la aparición de estas lesiones. Las mamás las diagnostican a veces primero que los doctores, aunque es una enfermedad de muy fácil diagnóstico, y le llaman típicamente algodoncillo, sobre todo cuando esta se presenta en los bebés, ¿sí? Son membranas que se desprenden muy fácil con la punta de una batelenguas o hasta con un dedo enguantado, las talla uno y dejan una superficie despulida de aspecto rojizo y sangrado fácil. Esta pues es de muy fácil diagnóstico. Este tipo de lesión es benigno, tiene por nombre torus palatino. Hay ciertos grupos raciales en donde es más común, por ejemplo en los asiáticos. El torus corresponde generalmente a un crecimiento anormal benigno del hueso que constituye el paladar. Acuérdense que aquí se fusionan huesos como los maxilares superiores para constituir el paladar duro, y que este torus significa una hipertrofia ósea. Un factor con el que se liga mucho la aparición de esta enfermedad es con el bruxismo. ¿Recuerdan qué era eso? Que los dientes se rechinan. El rechinido dental ligado al estrés, ¿verdad? Bueno, la aparición de aftas, como la estomatitis aftosa, esto que se ve aquí, ¿sí? Que generalmente es secundaria a un traumatismo al chocar el labio contra el diente accidentalmente o al darse un trancazo ahí con el cepillo para asear la boca, o a veces hasta en una exploración brusca o en la colocación de una cánula para abatir la lengua en el caso de los pacientes intubados. Es muy fácil que se desarrollen este tipo de lesiones por traumatismo. La hiperpigmentación de las mucosas que se da en la enfermedad denominada enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal crónica, que tiene muchas características físicas,
de presentación, pero que en el caso de la boca es una hiperpigmentación de la mucosa de los carrillos o mejillas y de las encías. Pero es una hiperpigmentación difusa, no confundirla con la línea plúmbica, que si se acuerdan era en el borde donde el diente se inserta la encía. Estas son las denominadas manchas de Koplik. ¿A qué corresponden? El sarampión. Sarampión. Es el enantema. Se supone que antecede a la aparición de las lesiones externas o exantema. El enantema, que es las manchas de Koplik, se pueden ver unos días antes de la aparición de las lesiones cutáneas externas. Y un defecto congénito, que es el paladar hendido, ¿no? Que es esto que se ve aquí, que ya les mostramos que generalmente puede ligarse con labio leporino, como aquí, que están separados los bordes del labio, y con paladar hendido, y lógicamente que en este espacio va a haber una ausencia de una pieza dental, y esto generalmente es una enfermedad congénita, que pues con las modernas técnicas quirúrgicas se puede restituir muy bien. O sea, hay un actor muy famoso, ahorita se me olvida su nombre, que hizo la película esta del Guasón, ¿cómo se llama? Joaquín Phoenix. Perdón, no te escuché. Joaquín Phoenix. Ándale. Este es una persona que se le ve claramente cuando le acercan la cámara que tiene una cirugía de reparación de labio leporino. No sé si de paladar hendido, pero por lo menos labio leporino sí. Y muy bien trabajada, ¿verdad? Porque solamente necesita ser muy observador o tener acercamientos de cámara para poder ver el defecto. O sea, es compatible totalmente, perdón, es compatible con la vida. Cuando hay paladar hendido en la etapa primera de la vida, en la que la succión es muy importante para extraer la leche del seno materno o para succionar una botella de un biberón, sí se necesita que el paladar esté íntegro. Entonces, pues esto en cuanto se pueda hacer una reparación, hay que hacerlo. Sí, ¿qué pregunta ibas a hacer? Sí, es una pequeña duda lo que hablaba de Joaquín Phoenix. No sé si ha notado o si solo soy yo, pero tiene las clavículas acortadas. No sé si eso sí sea cierto, pero la manera en la que tiene las clavículas me parece muy extraña. No sé si es por eso. No tiene, al menos la relación, mira, hay algunas enfermedades que tienen un montón de anomalías congénitas. Yo el otro día hablaba bueno, el otro día, hace un tiempo, con el doctor Pablo Ruiz, que va a ser profesor de ustedes de genética, de lo que a veces, por el aspecto típico del paciente con trisomía 21 o síndrome de Down, se catalogan como Down lo que no es Down, porque él me decía que había otro tipo de trisomía que se acompañaba más de cardiopatías congénitas y también de paladar hendido y labio leporino. Entonces, yo tengo entendido que es con lo que más se liga, pero con anomalías musculoesqueléticas o del desarrollo del tronco, la verdad no lo he visto. ¿Sí? En la orofaringe hay algunas enfermedades que es importante que las vean porque son típicamente características las alteraciones visibles. Por ejemplo, tenemos esta imagen primera de la hipertrofia de las amígdalas. En el caso de una faringitis aguda, estas son las amígdalas palatinas que están hipertróficas de aspecto amamelonado, o sea, con crecimientos, excrescencias de la superficie de la amígdala. Es una faringitis aguda, pero fíjense cómo esta también es una faringitis aguda, pero aquí la amígdala está revestida de membranas que se desprenden con facilidad, que tienen un aspecto blanco verdoso, que son placas gruesas, y esta es la amigdalitis purulenta, ¿sí? Faringoamigdalitis purulenta, que es causada por el estreptococo grupo A beta hemolítico, ¿sí? En cambio, la otra, la de arriba, es nada más una faringoamigdalitis aguda, que aquí puede haber un montón de agentes que la pueden producir. Los virus generalmente no causan hipertrofia amigdalina, las bacterias sí, sobre todo cuando son enfermedades repetitivas. Y hay gente que es muy sensible a las enfermedades de las vías respiratorias, como también los hay que son más sensibles a las enfermedades infecciosas del aparato digestivo y las gastroenteritis.
Entonces, esta de arriba es la faringitis aguda y la otra es la faringoamigdalitis purulenta. Vean, las puse a propósito así en continuación, que las membranas de la mononucleosis infecciosa, que dijimos que era también denominada enfermedad del beso, ¿sí? Que esta es por el virus de Epstein-Barr y que produce una serie de membranas tanto en la retrofaringe como en la faringe. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas? Por ejemplo, estas dos primeras que son esta súper común, esta un poco más rara y esta realmente rara, ¿sí? No es tan frecuente. Las diferencias mayúsculas son que esta se va a ver acompañada de adenopatías. Siempre que un paciente tenga una enfermedad de mononucleosis, va a haber ganglios palpables muy notables y dolorosos en el cuello, y estas no. Pueden dar ganglios, pero no, no en volumen y en número tan significativo como la mononucleosis. Y la mononucleosis también va a producir participación sistémica con afectación funcional hepática, cosa que no pasa con estas. Quiero aclarar que la faringomigdalitis purulenta por el estreptococo grupo A beta hemolítico, esta es la que más se ve ligada en personas susceptibles en una enfermedad que ahora ya no se ve con frecuencia, pero que era la fiebre reumática. O sea que la presencia de la bacteria en un organismo humano puede provocar de alguna manera una reacción de hipersensibilidad que afecta a tejidos ricos en colágeno, como las válvulas cardíacas o las articulaciones. Pero este tipo de faringomigdalitis purulenta que sí se llega a presentar es de las que resulta sumamente sensible a la penicilina, que es un agente antimicrobiano que ya tiene pues prácticamente 60 años en el mercado, ¿verdad? A partir de la Segunda Guerra Mundial, imagínense, yo creo que todavía no nacían ni sus papás, bueno, ni yo, ¿verdad? Y que ya es mucho decir. Esto de aquí de arriba es un absceso periamigdalino. Si se fijan, hay una gran placa purulenta, una membrana en el pilar anterior. Acá está el pilar sano, ¿sí lo ven? Este es el pilar sano y del lado izquierdo el pilar no se ve, está sustituido por una placa purulenta. Este es un absceso periamigdalino. Esta de aquí de abajo es la difteria. Es una enfermedad que ya rara vez se ve porque pues, es de las enfermedades que se han combatido a través de las campañas de vacunación. Y hay que recordar que en las primeras etapas de la vida los niños quedan cubiertos contra la difteria con las vacunas que actualmente están disponibles. Este que era un absceso periamigdalino, y está por acá una angina también que se denomina angina de Vincent, ¿sí? La angina de Vincent es una, le llaman boca de trinchera. Las encías se ponen así súper adoloridas y se supone que la gente que la provoca es borrelia. Esto se veía mucho pues, en las campañas de guerra, cuando las personas duraban mucho tiempo sin aseo bucal y que se veían obligados incluso a sumergirse o a beber agua pues, de lugares estancados, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades pues actualmente ya no son tan comunes, pero pueden provocar alteraciones a nivel faríngeo. Les puse la imagen porque esto es lo primero que se presenta en encías y luego después puede provocar una membrana semejante a la de la difteria y un absceso a nivel sublingual, ¿sí? Entonces, esta es la angina de Vincent. Pues creo... sí, que esta era la última de boca. ¿Hasta aquí algún comentario por la siguiente posición? Doctor, ¿Sí? todas estas afecciones a las amígdalas son indicaciones para una amigdalectomía. La principal indicación para una amigdalectomía es amigdalitis recurrente con proceso obstructivo. No tanto porque estés infectado, en la fase aguda nadie se debe operar. Primero hay que combatir la infección.
Y luego, si es una amigdalitis grado 4, en la que una amígdala se pega con la otra, aquí todavía hay un espacio entre una amígdala y otra, si te fijas. Pero esta es una enfermedad que remite y ya las amígdalas van a quedar grandes, pero no obstruyen el paso del bolo alimenticio ni producen crecimiento adenoideo permanente que obstruya el paso de la vía aérea. Estas también se llaman amígdalas hipertróficas, están grandotas, pero si te fijas el espacio entre una amígdala y otra es un espacio amplio. La verdad es que en la época que ya no hemos vivido actualmente, a mí sí me tocó todavía como estudiante ver un montón de enfermos con fiebre reumática. Se hicieron más amigdaletomías por indicación materna que por indicación real. Las mamás tenían miedo de que un niño adquiriera faringoamigdalitis, que es de muy fácil transmisión por estreptococo beta hemolítico. Dos hermanitos que duermen en el mismo cuarto y no se digan en la misma cama, se transmiten con mucha facilidad la enfermedad si comparten utensilios para comer, etc. Esta era una enfermedad que se presentaba mucho en familias que son susceptibles. Y ahí la indicación principal es cuando las amígdalas están crecidas y se pegan con la úvula, o sea, una amígdala que crece hasta acá, de ambos lados, porque pues ya pasa que el niño respire más por boca en lo posible que por nariz, y porque va a tener dificultades hasta para deglutir. Entonces, ahí sí, a veces hay que operar, porque las amígdalas están provocando un proceso obstructivo permanente. Pero en la fase aguda, primero hay que aliviar la fase aguda y después pensar en la posibilidad de una cirugía, ¿sí? Por ejemplo, hay tratamientos de erradicación del estreptococo beta hemolítico que son sumamente molestos porque hay que poner tratamiento agudo para romper la amigdalitis y luego tratamiento cada 21 días con penicilina de depósito que se llama benzatínica. Y si no se logra erradicar el bicho, entonces sí puede haber riesgo de recurrencia de la enfermedad y crecimiento cada vez mayor de la amígdala. En sí, pues, en concreto es esperar a resolver el problema agudo y posteriormente hacer una extirpación de las amígdalas cuando están provocando un proceso obstructivo. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿puede, Bueno, bueno, tengo una pregunta. ¿Puede presentarse amígdalas aberrantes en la boca no o sé, tejido linfático? ¿amígdalas qué, perdón? O sea, aparte de las dos amígdalas, ¿pueden presentarse más? O sea, como aberrantes, supongo que sí se dice. No, el tejido amigdalino, es que acuérdate que en sí las amígdalas vienen siendo un conglomerado de ganglios, ¿sí? Haz de cuenta que mucho tejido linfático, como si fueran varios ganglios en un solo punto. El equivalente de las amígdalas fuera de la zona del anillo de Waldeyer, que están las amígdalas y las adenoides, en el istmo de las fauces de la boca, pues son los ganglios linfáticos del cuello, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Ahí sí, pues en definitiva hay más cosas que distinguir, ¿no? Sí, ahí sí, no se puede considerar un tejido heterotópico porque es normal su ubicación, como ahorita vamos a ver todos los grupos ganglionares que existen en cuello. Ok, gracias. Ujú. Doctor, con lo de la mononucleosis, Sí, el hígado, ¿qué problema tenía? ¿Agrandamiento? se produce una hepatitis transitoria con un incremento de las enzimas hepáticas a niveles de cientos. Por ejemplo, haz de cuenta que la TGO normal es hasta 40, se puede subir a 160 o 200 de unidades de la transaminasa glutamoxalacética o la pirúvica, pero es una reacción inflamatoria temporal por presencia del virus en el hígado, pero esa remite, a diferencia de las hepatitis virales, ¿no? Esta también es de causa viral, pero es un agente distinto, ¿sí? Ok, doctor, gracias. Bueno, vamos a entrar
en la segunda parte de esta unidad que viene siendo boca y cuello. Y en el caso del cuello, pues hay muchas estructuras que se deben estudiar desde el punto de vista semiológico, porque hay enfermedades que afectan a ciertas partes. Por ejemplo, el cuello tiene estructuras musculares, como los esternocleidomastoideos, sobre todo en la cara anterior, que es el punto anatómico de referencia para dividir a grandes rasgos el cuello en, en prácticamente dos partes, ¿no? Un triángulo anterior, limitado por el esternocleidomastoideo, por el borde de la mandíbula, ¿sí? Y por una línea central imaginaria que viene siendo la tráquea. Y detrás del esternocleidomastoideo, pues la clavícula, el trapecio y el hueco supraclavicular hacen un triángulo, el anterior y el posterior. Así a grandes rasgos, siendo el músculo esternocleidomastoideo. Pero, pues también existen estructuras vasculares como la vena yugular y las carótidas. Existen estructuras glandulares como las glándulas salivales, que aunque están en el piso de la boca, o una submandibular y una sublingual, pues también tienen cierta influencia por su desarrollo hacia el cuello. Y existe una estructura que viene siendo con la forma de un ala de una mariposa pequeñita, que es una glándula que influye en todas las funciones corporales, como el desencadenante de la producción energética para el funcionamiento de todos los aparatos y sistemas, que es la glándula tiroides. Y a esto súmenle los ganglios, ¿no? Los que están antes del oído, los que están después del oído, que tienen sus nombres particulares, los que están en la mandíbula, los que están bajo el mentón, los que están en el hueco supraclavicular, etc. Entonces, todo eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, el cuello pareciera una estructura demasiado simple, pero en realidad es una estructura compleja, puesto que el cuello pues tiene un montón de órganos ahí. No mencioné las partes del aparato respiratorio y digestivo que también lo atraviesan, ¿no? Como el caso de la tráquea y la laringe, o el esófago en esa porción cervical. ¿Qué es los puntos que vamos a tratar en el cuello? Primero, introducción y morfología del cuello, ¿no? Segundo, cuáles son las técnicas que se utilizan para explorar las distintas partes o órganos que están presentes en el cuello. ¿Qué tipo de alteraciones existen que modifican el aspecto normal del cuello, tanto desde el punto de vista esquelético como muscular, o por crecimiento de órganos o ganglios? El examen de la movilidad del cuello, puesto que también ahí está la columna cervical y tiene ciertos grados de movilidad que debemos conocer. La presencia de los ganglios linfáticos y el cómo se examinan los ganglios. Aquí lo vamos a ver acompañado de algunos videos también, ¿sí? La forma del cuello es una forma que puede variar con la constitución corporal de cada sujeto. Existen cuellos que se llaman longilíneos, que son cuellos ideales, ¿sí? De aspecto bonito, esbeltos, muy delgados, largos, muy estéticos, mientras que otros pueden ser cuellos brevilíneos, en sujetos que particularmente tienen una disposición corporal diferente, sobre todo en personas de tronco grueso y de cara amplia. El cuello parece más chico de lo normal. Entonces, este es un cuello típicamente longilíneo y pues bello, ¿verdad? De aspecto muy estético. Y ahorita vamos a ver anormalidades ligadas con la forma de longitud del cuello. ¿Cuáles son las guías de movimiento? Que eso lo vamos a ver con unas 2 diapositivas. Y cuáles son las estructuras que son de paso, como el caso de la laringe, tráquea y el esófago. El examen físico del cuello
si las 4 cosas que les he estado puntualizando abundantemente del examen físico de cualquier segmento corporal incluye inspección, palpación, percusión y auscultación. Sin embargo, en el cuello se puede hacer una inspección, se puede hacer una palpación, que es importantísima, y se pueden auscultar sobre todo los vasos y la tiroides. Pero la percusión pues, realmente no se utiliza. Entonces, de las 4 cosas que debe cumplir un examen físico, 3 sí son factibles y una no. Aquí empezamos con la inspección, ¿no? Aquí, si ustedes ven, existe una persona con una enfermedad de tipo genético que se llama síndrome de Hurler o gargolismo. Pues el término es muy despectivo, pero ustedes saben que son las gárgolas, ¿no? Pregunto. Yo no. Sí, pues son Bueno, como si ustedes se fijan en construcciones antiguas del siglo XVII o XVIII, incluso en construcciones de tipo religioso, las gárgolas son elementos que se suponía que se colocaban en las torres de las iglesias y que tienen un aspecto monstruoso, así como no sé si compararla con dragones o con algo así, con cuernos y demás, ¿sí? En las torres de las iglesias y que servían para ahuyentar a los malos espíritus, dicen, ¿no? Para asustarlos, era una creencia de la época. Y entonces muchas construcciones urbanas de esa época, sobre todo en Europa, pues tenían gárgolas así, bueno, perdón por el dibujo, pero pretende colocar algo monstruoso y pues creo que sí me salió monstruoso, ¿sí? Por ejemplo, a veces esas mismas se utilizan como ¿cómo le llaman? Con lo que le da desfogue a las aguas de los techos, ¿no? ¿Sí? Y están agujeradas y por ahí permiten la caída del agua, pero tienen un aspecto así monstruoso que se suponía que era para espantar o ahuyentar malos espíritus. Entonces, en el síndrome de Hurler, pues el aspecto de esta nena, por ejemplo, pues es realmente monstruoso, ¿no? Aparentemente no tiene cuello, pareciera que la cabeza está sentada directamente en el tronco, y se ve acompañado sobre todo de algunas alteraciones de tipo esquelético en los dientes, en el tabique nasal y hasta con cardiopatías congénitas añadidas. Este es un ejemplo de lo que se puede ver desde la inspección como un diagnóstico, ¿no? Por inspección, ¿qué se investiga en todo segmento corporal que se visualice? La forma, el volumen, la posición. Le pedimos al paciente que realice movimientos para saber su nivel de movilidad y sus ángulos de rotación, si existen latidos visibles o si existe deformidad del cuello por la presencia de masas o tumoraciones. Todo eso lo tenemos que visualizar en el paciente sin que le hayamos puesto la mano encima. Esto es lo que se debe cumplir por inspección, ¿sí? Y si lo tenemos como una especie de inventario, un modelo a seguir dentro de un cartabón que vienen siendo las historias clínicas propedéuticas, pues es algo muy fácil de cumplir, ¿no? En realidad es solamente observar con, digamos que con intención, ¿no? La inspección, pues, se puede ver desde diversos ángulos, sin ponerle las manos al paciente encima todavía, desde el explorador que se coloca delante, a los lados o atrás. Y de lo que se trata es ver desde una posición anterior y posterior principalmente la alineación de la cabeza en relación con los hombros, la simetría de los pliegues cutáneos y los músculos, los puntos anatómicos que dividen en triángulo anterior y posterior que les dejé marcados en la primera diapositiva. ¿Sí? Que era la de presentación, que no sé por qué no me deja proyectarla. Y ya se me bloqueó esto. Ahí está. Bueno, ahorita ya se borró lo que les había marcado, pero la delimitación del aspecto de triángulos.
de un triángulo anterior y un triángulo posterior, que es lo que estábamos viendo en la diapositiva, ¿sí? El esternocleidomastoideo como límite para la delimitación de un triángulo posterior y de un triángulo grande anterior, ¿sí? Todo eso está, pues, digamos que descrito desde el punto de vista de la inspección. Y las condensaciones en el cuello, que son las masas o tumoraciones visibles, que pueden ser ganglios, que pueden ser glándulas, que pueden ser glándulas como la tiroides, o que pueden ser hasta abscesos, ¿no? Que son colecciones purulentas a partir de una estructura infectada. Para la palpación deben existir puntos de referencia. Por ejemplo, ya dijimos ahorita el esternocleidomastoideo como gran divisor de dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Cuando se revisa a un paciente en la cara posterior del cuello, se advierte la presencia de una línea imaginaria que corresponde a la proyección de las apófisis espinosas cervicales, que acuérdense que la particularidad anatómica de las vértebras cervicales la hace muy distinta de una vértebra dorsal y de una vértebra lumbar. Las apófisis espinosas son hasta hendidas, son más pequeñas. Las dos primeras vértebras son muy distintas en su morfología, el atlas y el axis. Aún así, las apófisis espinosas se pueden tocar fácilmente y provocar una línea imaginaria que permita hacer una comparación de la simetría a través de la altura de los hombros o de la presencia de pliegues cutáneos. En la palpación, ya cuando dejamos de ver y ahora sí vamos a pasar a palpar, se deben tener como puntos de referencia el esternocleidomastoideo en la parte anterior y lateral y el trapecio en la parte posterior. La palpación de los músculos y de la fuerza muscular conservada, le pedimos al paciente que voltee la cara contra una resistencia colocándole la mano a nivel de la mandíbula y que trate de vencer la resistencia de la mano, o que eche la cabeza hacia el frente poniéndole la mano en la frente, o poniendo la mano en el occipital y que eche la cabeza hacia atrás. Y la otra, la del trapecio, pues se mide haciendo que el paciente eleve los hombros contra una resistencia. Eso es la medición de la fuerza muscular. Y por último, la palpación del maxilar inferior como punto de referencia, y cuando se hace esta palpación, pues se están delimitando estructuras anatómicas de referencia, pero también se está delimitando la presencia de ganglios o crecimientos y sensibilidad de las glándulas salivales. La auscultación en el cuello básicamente solo es a nivel de la carótida, a nivel de la glándula tiroides, que cuando está crecida, la glándula tiroides tiene una hipervascularidad y con eso puede producir soplos funcionales transitorios. O sea, ¿un soplo qué es? ¿Alguien sabe definirlo? Bueno, no sé si sea que es el ruido provocado por la como turbidez que hay en el Eso, la trayecto de la sangre turbulencia. por los vasos. Es un ruido provocado Eso. por la turbulencia del paso de la corriente sanguínea a través de un punto parcialmente obstruido, ¿no? O de una válvula, o de un vaso, ¿sí? Entonces, un soplo puede ser por obstrucción o puede ser por hiperflujo. Y en el caso de la tiroides son por un flujo aumentado debido a un incremento de la vascularidad de un órgano que crece con bocio, ¿sí? El bocio es el crecimiento tiroideo, y el crecimiento tiroideo así denominado, ahorita lo vamos a ver en otras diapositivas, puede ser con función aumentada o con función normal. Pero si la glándula crece, pues también crece su vascularidad y con eso también crece la probabilidad de la aparición de ruidos anormales. No siempre el bocio va acompañado de un soplo, ¿eh? O sea, no es correlativo. En ocasiones puede haber bocio sin soplo, ¿sí? Pero sí, es más fácil buscar intencionadamente la presencia de un soplo en una glándula crecida. Como resulta lógico,
Los latidos carotídeos también pueden ser auscultables. Normalmente las carótidas al latir no producen soplos, excepto que tengan una obstrucción carotídea por una placa ateromatosa que se desencadena en la pared interna en el endotelio y subendotelio de la carótida. Entonces, si eso va a generar una obstrucción, pues va a producir un paso turbulento de la corriente sanguínea a través de la carótida que va a provocar un soplo, ¿sí? Por eso también las carótidas se deben auscultar. Aparte, a veces la carótida no está enferma ni obstruida, pero puede ser un sitio de diseminación de un soplo que proviene de la válvula aórtica. Siempre que haya estenosis de la válvula aórtica, seguramente va a producir un soplo de transmisión hacia el cuello, aunque la carótida esté permeable. Y por último, el otro fenómeno que se debe auscultar en el cuello, auscultación, es la respiración laringotraqueal, que tiene características que siempre es importante conocer. Es más intensa la respiración a nivel laringotraqueal que a nivel del tórax. ¿Por qué? Por la superficialidad de las estructuras que se auscultan, a diferencia del tórax, en que las estructuras de paso del aire son más profundas. ¿Hasta aquí está entendido por qué se ausculta el cuello? Entonces Sí, ya doctor. vimos que el cuello se inspecciona, se palpa y al palparlo buscamos crecimientos glandulares o adenoideos. Los puntos de referencia son el esternocleidomastoideo, en la parte posterior la columna cervical o el trapecio. Medimos la fuerza muscular y la capacidad de movimiento del cuello por rotación o por flexión anterior y por flexión posterior. Y hacemos una palpación también del maxilar. Y ya cuando pasamos a la auscultación, pues todo lo que les acabo de explicar ahorita. Aquí vamos a poner este video que es la técnica de exploración del cuello, ¿sí? Me dicen si sí lo ven. Lo está cargando. Doctor, Sí. ¿me puede nada más repetir la palabra que utilizó cuando mencionó el soplo de la tiroides, que era por obstrucción o por como una... Los soplos normalmente se producen por obstrucción. A nivel de la tiroides no. A nivel de la tiroides se producen por hiperflujo, o sea, por un flujo turbulento aumentado, debido al crecimiento de la vascularidad de la tiroides, junto con el crecimiento de la glándula, ¿no? Crece la glándula y crece su vascularidad. Ok, Ah, muchas gracias. no sé por qué no se hace la proyección del video, que no es más que repetir lo que les acabo de decir ahorita. Todo esto ya lo había probado antes. Si tengo conexión. Bueno. A ver. Examina si las glándulas parótidas submandibulares están aumentadas de tamaño y registre cualquier ganglio linfático visible. A continuación, palpe los ganglios linfáticos. Con las yemas de los dedos índice y medio, desplace la piel sobre los tejidos subyacentes de cada región. El paciente debe relajarse, flexionando ligeramente el cuello hacia adelante y, si fuera necesario, hacia el lado del examen. Palpe los ganglios siguientes en esta secuencia: auriculares, auriculares posteriores, occipitales, amigdalino, submandibulares, submentoniano, cervicales superficiales, cervicales posteriores, cadena cervical profunda y supraclavicular. Anote el tamaño, la forma, la delimitación
Bueno, ahí dijo glándula tiroides, es el cartílago tiroides, ¿eh? Bueno, como vamos a ver, ¿sí lo vieron el video? Sí, doctor. Sí. Como vamos a ver más adelante, hay varias técnicas de exploración del cuello ya cuando se va a palpar. Eso es muy importante porque siempre se los pregunto, ¿verdad? La técnica de palpación del cuello desde atrás, sobre todo en la tiroides, se llama maniobra de Kerbein. Por delante hay dos tipos de maniobras, la de Lahey y la de Craig. Ahorita la vamos a ver más adelante en diapositivas. Ahí se adelantó un poquitito a lo que es inspección y palpación. Si se fijan, el explorador coloca al paciente con luz suficiente, sentado, con el cuello en posición normal, pero luego le puedes pedir al paciente que haga movimientos y al mismo tiempo ya estás explorando la capacidad de movimiento de la columna cervical, que eleve el cuello, que lo baje la mandíbula, que gire la cabeza. Y normalmente ahorita vamos a ver en diapositivas cuál es digamos que el grado de desplazamiento angular normal de la cabeza. Ahí adelantó la palpación de los ganglios linfáticos, en específico la búsqueda de ganglios linfáticos. A veces los ganglios son visibles a simple vista. Ahí habló de la glándula tiroides. En realidad lo que se desplaza es el cartílago tiroides, que la gente le llama la manzana de Adán, que normalmente solo se ve en los hombres, en las mujeres no. La laringe es más pequeña en la mujer, es más estrecha y el cartílago tiroides no es tan visible, prácticamente por eso no se les ve la prominencia en la mitad del cuello, ¿no? Que es la manzana de Adán. En la gente sumamente delgada, pues sí es muy evidente, particularmente en el género masculino. ¿Qué es lo que puede provocar cambios en la morfología del cuello? En la morfología del cuello, los cambios pueden ser por problemas de tipo benigno, que son los más comunes, y lo más raro es lo maligno, ¿no? Lo benigno puede ser de causa congénita, de causa inflamatoria, de causa traumática, y perdón, aquí se nos escapó una flecha que debiera conectar más bien lo maligno con las neoplasias. Quiero dejar en claro que el término neoplasia no implica malignidad, ¿eh? Neoplasia es una neoformación. Hay neoplasias benignas y neoplasias malignas. Lo que se ha hecho es una, digamos que, asignación de neoplásico directamente a maligno. Entonces, como que casi siempre así se identifican las lesiones neoplásicas como lesiones malignas. A ver, por ejemplo, una lesión neoplásica en la cara puede ser un nevo, que puede ser un lunar, y no forzosamente un lunar es maligno, que sí puede ser una lesión que llame la atención, sobre todo si va creciendo y se puede volver maligna. En este caso, de lo que era un nevo pigmentado, pues puede esperarse que algún día surja un cáncer epidermoide de la cara, ¿no? O del cuello. No sé si se entienda eso. Lo que trato de decir es que, a final de cuentas, las lesiones deformantes del cuello de tipo maligno son más raras. Las más comunes, con mucho, son de tipo benigno, ¿sí? Y por hablar de maligno, pues de aquí en adelante casi al hablar de maligno nos estaremos refiriendo a lo neoplásico, ¿no? A neoplasias malignas. Hay cosas benignas como las que les señalaba ahorita que pueden provocar alteraciones visibles en el cuello al hablar de benigno. Ejemplo esto. Ustedes recordarán en la embriología que cuando se está desarrollando el feto, aquí todavía embrión, ¿sí? Se pueden observar algunas estructuras que van a ir desapareciendo por fusión. Uno se denomina quiste tirogloso, ¿sí? En el que existe una comunicación entre la ubicación final de la lengua, que está ya dentro de la cavidad oral, y la glándula tiroides, que va a estar aquí a nivel del hueco supraesternal, ¿sí? Que tiene una formita así como de mariposa. Entonces, un remanente embriológico
que se aparece todavía en la edad infantil puede ser el quiste del conducto tirogloso. Esto sí lo logran ver, ¿eh? Yo todavía me ha tocado ver algunos pacientes que consultan por ese problema. Ahora, aquí sí, por lo que preguntaban hace rato de amígdalas aberrantes fuera de su localización, aquí también se puede hablar de tiroides aberrante. A veces hay tejido tiroideo en el camino, como en este caso esa bola que hace prominencia. ¿Sí la ven? Sí, Sí, doctor. Esa bolita que hace prominencia es el quiste del conducto tirogloso. ¿Cómo puedo asegurarme yo que corresponde a un quiste de tejido tirogloso y no a una porción aberrante de la glándula tiroides que se quedó en el camino? Pues con ultrasonido, porque con los dedos y con la vista no lo voy a poder saber. El ultrasonido solamente me dice si eso tiene consistencia quística o glandular, si es sólida o si es llena de líquido. Es el ultrasonido o ecografía. Y todavía más, otra prueba que resulta funcional, que es aplicar de yodo radioactivo al paciente y hacerle una medición de captación de yodo en el cuello, que ese viene siendo la gammagrafía, que es medicina nuclear, ¿sí? Pero casi siempre basta con el primer estudio para saber que ese es un quiste de conducto tirogloso. La característica principal es que es una ubicación en la línea media, ¿sí? Y en el trayecto de comunicación embrionaria entre lengua y tiroides. Este se llama pues conducto tirogloso. Vamos a ver el siguiente, que es una deformidad que se detecta en la edad infantil o juvenil, que viene siendo, por ejemplo, que corre a lo largo del borde anterior del esternocleidomastoideo. La imagen esquemática que está aquí al lado dice que aquí existen también unos quistes que se denominan quistes branquiales, que son residuos de la etapa embriológico-fetal. Y esta localización posible, superior, media o inferior, relacionado con el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Es es lo que hace que hablemos de un quiste branquial. También la localización, lógicamente que si nosotros le vemos una bola así a un niño, pues lo palpamos y si lo sentimos así aulado, indoloro o blando, pues podemos pensar por su ubicación y por haber venido a la clase de propedéutica de que es un quiste branquial. La demostración de que si es un quiste branquial, pues sigue siendo de nuevo ultrasonido, ¿sí? O algún otro tipo de estudio que demuestre que esto es un quiste y no un ganglio. El ultrasonido tiene una alta capacidad resolutiva y de acompañamiento en el diagnóstico. Pero son lesiones muy características. Yo no creo que después de esto se les olvide, ¿no? Y esto que también se puede ver tanto en el cuello como en el labio, que son crecimientos vasculares benignos, o sea, esto también es una forma neoplásica benigna en el labio, lo habíamos visto antes en cara en un sujeto adulto, se denominan hemangiomas o son tumores vasculares. Esto pues lógicamente que da un aspecto estético deformante, nada apetecible o bello. Y a veces se intenta el control de la enfermedad haciendo una embolización selectiva de las venitas y arterias que dan lugar a esta malformación, ¿sí? Este es el hemangioma. Su aspecto es característico, es con un término que se llama patognomónico, o sea, que no da lugar a otro pensamiento diagnóstico que es tan característico, por eso se le llama así, patognomónico. Este es un linfangioma, es otra forma de inspección del cuello en el que existe una deformidad desde la vida fetal y luego que al momento del nacimiento puede experimentar un mayor desarrollo. Un linfangioma, ¿sí? Pues acuérdense que los ganglios linfáticos que están distribuidos en el cuello, hay algunos clínicos que dicen que hasta casi el 90% de los ganglios totales del cuello, perdón, de los ganglios totales del cuerpo humano están en el área del cuello. Los otros están en las axilas, en las ingles, en la porción periaórtica,
y más raramente distribuidos en las extremidades, pero casi el total de los ganglios se concentra en el cuello. Pero los ganglios se comunican entre sí con el conducto linfático a través de un conducto, ¿sí? Que son los conductos linfáticos. Y a veces un crecimiento de tipo anormal de esta clase corresponde a un linfangioma, que es candidato a tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Pues sobre todo es benigno, pero bueno, pues su crecimiento de esta clase es deformante y pues si sigue creciendo puede producir hasta compresión de las estructuras de paso en el cuello, como la tráquea o el esófago. Y este de aquí, pues es más monstruoso. Aquí está el rostro deforme, no se ve ni el maxilar. Y en el cuello se puede encontrar un tejido heterotópico denominado teratoma. Hay que recordar que los teratomas tienen hasta porciones de ectodermo, porciones de endodermo, porciones glandulares sexuales, como porciones de testículo de ovario, etc. Y esto pues también es susceptible de tratamiento quirúrgico, pero aquí tienen que entrar tanto cirugía reconstructiva y plástica, ¿verdad? Porque pues imagínense hacer una extirpación de estas lesiones en el cuello, pues va a hacer cambios muy drásticos y va a necesitar seguramente implantes óseos que le reconstruyan el maxilar, que aquí no se ve. Desconocemos si lo tiene o no por el grado de crecimiento tumoral. Y todavía estamos solamente en la inspección del cuello, pero con lesiones muy características. Si se fijan, cuando existe algún crecimiento de orden neoplásico, benigno o maligno, existe una hipervascularidad, que ahí se ve en la superficie de la parte creciente. ¿Sí la logran distinguir, esos trayectos? Sí, doctor. Esa es hipervascularidad, ¿sí? Porque eso tienen los tumores. Generalmente los tumores requieren de alimentación y esa alimentación es a través de desarrollo vascular. Y los quistes dermoides, como este que se aprecia aquí, ¿no? Los quistes dermoides también se pueden presentar en el cuero cabelludo, son totalmente benignos, pues lo malo es el aspecto deformante, pero son totalmente susceptibles de corrección a través de cirugía. Sí, con una incisión realmente pequeña que sigue los pliegues naturales del cuello, como por ejemplo así horizontal, se puede abordar el quiste, extraerlo junto con su cápsula, cerrar y pues lo único que va a quedar es una cicatriz muy discreta. Entonces ese es un quiste dermoide y todavía diagnosticado simplemente con la inspección y palpación del cuello. Y alteraciones relativas a la columna se pueden ver en este síndrome, que es el síndrome de Klippel-Feil. ¿En qué consiste este síndrome? En una fusión anormal de los cuerpos de la columna cervical. Esta es una columna cervical normal. Fíjense cómo existen espacios entre una vértebra y otra en forma natural, ¿sí? Acá está otro. Y en el Klippel-Feil, en cambio, aquí hay una fusión, hay dos vértebras que están pegadas. ¿Qué va a pasar con esto en un niño que nace con ese defecto? Pues el cuello se va a cortar y por otra parte va a haber reducida su movilidad activa y pasiva. O sea, el cuello se vuelve muy, un cuello rígido, ¿no? Y pues también esta es una deformidad genética. La movilidad está pobremente desarrollada en estas personas. Y pues una deformidad típica de inspección es el síndrome de Turner, que su característica es el cuello que le denominan cuello alado. Es un cuello ancho que parece que tiene membranas cutáneas y adiposas en este espacio, ¿sí? Que hace que se haga el cuello ensanchado y corto en su longitud, si se fijan, ¿sí? Lógicamente que tiene un aspecto físico afectado, son personas de talla baja, frecuentemente asociado a cierto grado de deterioro intelectual y con hipogonadismo, ¿no? A final de cuentas serán infértiles.
Este es el clásico síndrome de Turner, en el cual existe una alteración cromosómica triple X o 2X normales y una parcialmente existente. Entonces, este es otro desorden genético que se ve manifiesto en el cuello. Y creo que esa es la última de inspección del cuello. Ah, bueno, la tortícolis congénita. Tortícolis, vean cómo el cuello del bebé al nacer se ve desviado hacia el lado derecho. Y es que el músculo esternocleidomastoideo está permanentemente contraído y acortado. Esto se corrige con una cirugía en la que le hacen al paciente un corte así, y luego unen los extremos y con eso hacen que el músculo se estire. Y con eso lo pueden corregir en una etapa temprana de la vida. De otra manera, si eso no lo diagnostica a tiempo un médico, pues hace que el niño nazca con este defecto. ¿Sí? Bueno, aquí paramos la clase hoy y mañana continuamos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias.